Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema método científico, magnitudes y unidades, y en particular el apartado correspondiente a cosenos directores y vector unitario. Vamos a considerar el vector R definido como 2i más 4j más 3k, representado con ayuda de GeoGebra, en el cual, girando la figura, podemos observar cómo la componente x mide 2 unidades, 2i, la componente y mide 4 unidades, más 4j, y la componente z mide 3 unidades, más 3k. Podemos observar también los ángulos. Alfa, dibujado en rojo, es el ángulo que forma el vector con el eje x. Beta, dibujado en verde, es el ángulo que forma el vector con el eje y. Y gamma, dibujado en azul, el ángulo que forma el vector con el eje z. Los dibujos de los ángulos se corresponden con los mismos colores que los tres ejes x y z. Para determinar estos ángulos, vamos a completar la figura con una serie de segmentos para crear una serie de triángulos. El primero de ellos está formado por la componente x, el vector, y el segmento que trazaremos unirá al punto P con el punto A, es la diagonal de esta cara, lo cual va a crear un triángulo que coloreamos en rosa. Al girar la figura, observaremos que este triángulo es un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto se localiza sobre el eje x en el punto A, que es el extremo de la componente x del vector. Si volvemos a la figura original, ahora contemplaremos un segundo triángulo en donde uno de los lados es la componente y, el otro lado es el vector, y el tercero, el que falta, será la diagonal de esta cara. Esto va a determinar un triángulo que representaremos en verde. Cuando de nuevo giramos la figura, podemos observar que se trata también de un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto se localiza ahora en el punto C, de nuevo sobre el eje, ahora el eje y, y siendo este punto el extremo de la componente y del vector. Si ahora contemplamos la componente z, el vector y la diagonal de la cara superior, nos encontraremos con el tercer triángulo, dibujado ahora en color azul, y que de nuevo al girar la figura observamos cómo se trata también de un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto se sitúa en el punto D, de nuevo sobre el eje ahora z y en el extremo de la correspondiente componente del vector. Si determinamos el coseno del ángulo alfa, observaremos que se trata de la componente x, es decir, el cateto contiguo, dividido la hipotenusa. Por tanto, el cateto contiguo dividido el módulo del vector, que será la longitud de la hipotenusa. Si nos vamos en busca del coseno del ángulo beta, estaremos ante el cateto contiguo dividido la hipotenusa. Vuelve a ser la componente, ahora la componente y, dividido la hipotenusa. Y si buscamos el coseno del ángulo gamma, nos encontraremos de nuevo el cateto contiguo, que vuelve a ser la componente, ahora la componente z, dividido la hipotenusa.
Girando la figura, podemos observar cómo los tres triángulos son triángulos rectángulos. Generalizaremos ahora el tratamiento para un vector R definido como x por y más y por j más z por k. Dibujamos los ángulos alfa, beta y gamma y los triángulos mencionados anteriormente, pintando los ángulos rectos en el extremo de la correspondiente componente. Vemos que el coseno de alfa es x partido el módulo de r, el coseno de beta es y partido el módulo de r y el coseno de gamma es z partido el módulo de r. Nos preguntaremos a continuación, si elevamos al cuadrado estos cosenos y los sumamos, ¿cuál será el resultado? Elevemos al cuadrado el coseno de alfa, es decir, x partido el módulo de r, el coseno de beta, es decir, y partido el módulo de r, y el coseno de gamma, z partido el módulo de r. Cuando elevamos al cuadrado, elevaremos numeradores y también denominadores, para encontrar tres fracciones con igual denominador, por tanto podemos sumar. Y si prestamos atención, veremos que en el numerador de la nueva fracción tenemos precisamente el cuadrado del módulo de r. Para calcular el módulo de r, lo que hacíamos era calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por tanto, cuando numerador y denominador son iguales, el cociente vale 1. Cuando sumamos los cuadrados de los tres cosenos directores, el resultado nos da 1. Veamos ahora qué relación guardan los cosenos directores con el vector unitario. Para ello, vamos a calcular el vector unitario en la dirección de un vector R genérico. Al dividir un vector entre su módulo, obtenemos un vector que mide 1. Por ejemplo, imaginemos que nuestro vector mide 5 unidades. Si dividimos un vector que mide 5 unidades en 5 partes iguales, dividimos entre 5, obtenemos un vector que mide 1 unidad. De esto se trata. Por tanto, ahora al operar, dividiremos x entre el módulo de r y multiplicaremos por y, a continuación y entre el módulo de r por j y z entre el módulo de r por k. Pero si observamos ahora los coeficientes de i, j, k, es decir, las componentes de este nuevo vector, veremos que x partido del módulo de r es precisamente el coseno de alfa. Y partido el módulo de r es precisamente el coseno de beta. Y z partido el módulo de r es precisamente el coseno de gamma. Por tanto, el vector unitario tiene unas componentes que coinciden precisamente con los respectivos cosenos directores. Veamos un ejemplo. Consideremos el vector R definido como i más 2j más 2k y vamos a calcular su módulo, sus cosenos directores y los vectores unitarios en su dirección. Observa que hablamos de los vectores unitarios, pluralizamos, luego explicaremos por qué. Empecemos calculando el módulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Las componentes de un vector son los coeficientes de los unitarios i, j y k. Son las magnitudes de la acción del vector en la dirección horizontal del eje x, en la dirección horizontal del eje y y en la dirección vertical. Por tanto, la componente x es 1, 1 al cuadrado, la componente y es 2, 2 al cuadrado, y la componente z también es 2, 2 al cuadrado. La raíz cuadrada, 3. Cuando buscamos ahora los cosenos directores, el coseno de alfa es la componente x partido el módulo del vector. Lo simplificamos en esta notación escribiéndolo de este modo. Por tanto, componente x es 1, 1 por y, partido 3, por tanto 1/3. Coseno de beta, componente z, 2 es el término que multiplica j, 2 partido el módulo del vector, 3, 2/3. Y la componente z también es 2, el término que multiplica k, partido 3, 2/3.
Los vectores unitarios los determinaremos de la siguiente manera. El primer vector unitario es el resultado de dividir el vector entre su propio módulo. Cuando lo hacemos, tenemos i más 2j más 2k dividido el módulo, que es 3. Cuando ahora dividimos 1 por i partido 3, 1/3 de i más 2 por j partido 3 más 2/3 de j más 2 por k partido 3 más 2/3 de k. Y nos da el primero de los vectores unitarios. El segundo se trata de un vector igual que este, con la misma dirección, pero sentido contrario. Lo obtenemos multiplicando este por -1, es decir, cambiando los signos de las tres componentes. Como puedes observar, si antes la componente x era 1/3, ahora es -1/3. Y las componentes y y z eran 2/3 ambas, ahora son ambas -2/3. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.